Digamos y lo anunciamos en días pasados. Hoy nos da un gusto particular estar con ustedes, saludarles, como siempre con la solidaridad y la fraternidad de acompañarles en estos momentos angustiosos para la raza humana, momentos difíciles, momentos en los que tenemos que hacer conciencia hacia el interior de nosotros mismos para saber hacia dónde vamos como especie, para saber hacia dónde vamos como civilización y por supuesto hacer caso de lo que las autoridades en materia de salud pública en el mundo y en cada una de nuestras naciones en el continente iberoamericano nos están señalando. Tal como se los anunciamos, para no platicarles más, un servidor de ustedes, Antonio Hernández, les presento a ustedes al doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Él tuvo la oportunidad, tuvo la suerte, tuvo el reto de enfrentar hace muchos años, desde México para el mundo, la pandemia del AH1N1, la influenza. Y hoy, en este día de abril 30 del 2020, donde en el continente iberoamericano estamos en medio de esta pandemia del coronavirus COVID-19, estamos, por supuesto, ávidos de conocer opiniones y expresiones mucho más acertadas de quien conoce perfectamente muy bien este tipo de ataques a la salud pública. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, me da mucho gusto saludarte, te agradecemos sobremanera tu tiempo y por supuesto que te damos la bienvenida a este espacio de transmisión hacia el continente iberoamericano, hacia América, hacia Europa, hacia Asia. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Antonio. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué nos puedes platicar? Esa es la primera pregunta, la más importante, de tu experiencia cuando fuiste secretario de Salud en México y que te tocó enfrentar esa pandemia de la influenza y lo que hoy estamos viviendo con el coronavirus COVID-19. Bueno, mira, hoy hace 11 años y una semana estábamos anunciando a la población mexicana que un virus nuevo estaba provocando enfermedades respiratorias en nuestro país. Estábamos ya preparados porque se esperaba la llegada del virus AH5N1, que es un virus altamente letal. La mortalidad con H5N1 es del 60% y ese virus es de origen aviar. Y ha habido ya en Asia del Este por lo menos 500 casos que han sido transmitidos de las aves al hombre. Afortunadamente el virus no ha llegado a evolucionar o a lograr una adaptación o mutación suficiente para poderse transmitir de humano a humano, pero era contra el que estábamos preparados. Sin embargo, en el año 2009, estando en la Secretaría de Salud, habíamos observado los primeros meses que la frecuencia de enfermedades respiratorias no había disminuido. Normalmente el pico más alto de las infecciones respiratorias se ve en los meses de enero y febrero, y ya para marzo empieza a disminuir. Estábamos acostumbrados, por supuesto, a la influenza estacional, que de hecho que desde 2004 se aplica la vacuna contra este H1N1 estacional, y después ahora ya es contra el estacional y contra el nuevo H1N1. Estábamos pues entonces acostumbrados a ver un determinado número de casos, pero que en el mes de marzo empezara a disminuir la frecuencia y que prácticamente ya en abril ya no vi. Nos sorprendió entonces que en el mes de marzo hubo algunos reportes, particularmente uno en Veracruz, en Perote, donde hubo un grupo de 45 niños que se contagiaron y de los cuales algunos dieron positivo ya en retrospectiva a H1N1 nuevo, a este nuevo virus. Sin embargo, estas muestras se habían mandado a Atlanta, al CDC, y no tuvimos este reporte hasta varias semanas más tarde. Posteriormente, a finales de marzo, principios de abril, hubo una paciente en el hospital de alta especialidad de Oaxaca, una mujer de 39 años embarazada, que afortunadamente se recuperó a su hijo, pero ella perdió la vida. Y
Cuando murió, pues hizo la autopsia y al hacer los estudios de los pulmones se murió de una neumonía entonces atípica porque no sabíamos cuál era el germen. Al hacer los estudios, uno de los patólogos le pareció que podría ser un coronavirus. Y como existía el antecedente 2002-2003 de una epidemia que no llegó a ser pandemia de coronavirus en China y que se llegó a diseminar a 8 países del mundo, incluso en Canadá, que fue lo más cercano, y en la que tuvimos hubo de los 8,000 casos, 800 fallecidos, pues había una gran temor también a este virus, porque un 10% de letalidad incluso es superior al que estamos viendo con el coronavirus nuevo. La situación fue que se hizo una revisión en los hospitales, se vio que había una mayor frecuencia de estos casos y se investigó qué era lo que estaba pasando, se hicieron visitas a los hospitales y se vio con sorpresa que desafortunadamente las personas más afectadas eran jóvenes entre 20, 30 años hasta los 40 años, jóvenes que tenían alguna comorbilidad, que eran generalmente obesos, que podían ser diabéticos o hipertensos, y que también una explicación fue que, como siempre pasaba en México antes del control de los antibióticos a través de una receta, pues uno se enfermaba de una probable gripa, dolor de garganta, y entonces iba a la farmacia y pedía la última cefalosporina, que es un antibiótico muy, muy potente, aunque costara entonces 1,000 pesos cada ampolleta, y para automedicarse. Y estos jóvenes, bueno, pues con ese medicamento enmascaraban el cuadro, se sentían bien un par de días y volvían a recaer ya al 6º o 7º día, pero ya con falta de respiración, con insuficiencia respiratoria, y era cuando acudían al hospital o al médico. Y esos jóvenes eran los que estaban internados, intubados y conectados a un respirador. Entonces esto, por supuesto, que despertó las alarmas, y al no recibir todavía los resultados del CDC de Atlanta, el CDC es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que además es, digamos, el control o el rector para toda Latinoamérica cuando aparece un germen desconocido. Entonces pedimos ayuda a Canadá, y en el Instituto de Salud Pública de Canadá, que está en Winnipeg, ahí nos hicieron el estudio, y a los pocos días nos informaron con toda certitud, porque habían hecho el estudio de la secuenciación genómica del virus. Los virus son microorganismos muy pequeños, hay otros más pequeños que son los priones, pero los virus son prácticamente los más pequeños, y la única manera de tener la certeza de qué virus se trata es a través de un equipo o un estudio que se hace a través de PCR, en donde se estudia la estructura del ácido nucleico, en este caso del RNA, de cualquier virus, y con ningún error se puede decir se trata de este virus o de este otro virus. Entonces, con eso tuvimos la información precisa de qué virus se trataba, y la información que nos mandaron, además del esquema genómico del virus, era que era un virus nuevo, o sea que nunca antes había aparecido, de origen animal, predominantemente porcino, aunque también tenía parte aviar, y que era un virus altamente transmisible, del cual se desconocía hasta ahora, porque había habido muy pocos casos, su letalidad e incluso su respuesta a algún tratamiento. Evidentemente, pues esto prendió las alarmas, porque esto representaba una amenaza global grave para la salud de los mexicanos, incluso ya estaba afectando, y de aquí quiero señalar la diferencia al inicio con el coronavirus, porque el coronavirus inició en China, a 15,000 kilómetros de México, 3 meses antes, y hubo tiempo de ver cómo se iba manifestando, desarrollando o complicando, y aprender antes de ellos, antes de que nosotros tuvieran una experiencia. Cuando fue la influenza, nosotros vimos, junto con los americanos y los canadienses, los primeros actores. Esto quiere decir, doctor, que 11 años después, México, la sociedad mexicana, el continente americano, ha enfrentado de mejor forma o en mejores condiciones esta pandemia del coronavirus, de lo que nos tocó y de lo que te tocó a ti como titular
de la Secretaría de Salud con la influenza? Bueno, en realidad nosotros tuvimos una gran ventaja. La gran ventaja fue que existía un medicamento que teníamos ya, porque desde la administración anterior se había adquirido, que es el oseltamivir, y que cuando lo convertimos, porque lo teníamos en graneles, no lo teníamos en pastillas, entonces hubo que convertirlo en pastillas y después en jarabe. Cuando lo empezamos a administrar a los 4 o 5 días que empezó la epidemia en México, empezamos a ver unos resultados extraordinarios. Si las personas que se habían infectado iban antes de 3 días de iniciar los síntomas, prácticamente todos se curaban. Y por otro lado, una enormísima ventaja era que aquellas personas que estaban infectadas, al curarse, ya no eran contagiosos. Desde el 5.º día que estaban tomando el medicamento ya no contagiaban. Es la parte más importante, amén de que el virus era menos agresivo, se transmitía con menos facilidad. El R0, que es el índice de transmisibilidad, era de 1.6, 1.8, es decir, que se contagiaban casi 2 personas por cada uno. Aquí el R0 es mucho más alto, o sea, el coronavirus se dispersa más rápidamente, infecta a más personas y una gente puede contagiar hasta 1,000 gentes. Por otro lado, las acciones que se establecieron, que fue distanciamiento social, que era lo que teníamos de inmediato ese mismo día que lo supimos, por eso no hubo clases el viernes 24, ni la siguiente semana, y durante 2 semanas y media, pues fueron las acciones más importantes que nos ayudaron, eso y el medicamento para controlar esa epidemia, de tal forma que ya para finales de junio vimos que estaba perfectamente controlada, aunque hubo otro rebrote no tan importante en el mes de octubre y un poco antes en julio y agosto en Chiapas. Pero finalmente yo como clínico, es decir, soy un médico que he visto pacientes desde que entré a estudiar medicina hace 50 años, nos queda muy claro que cuando tienes con qué contener a un microbio de este tipo, pues la batalla la tienes ganada. Entonces no hubo necesidad de hacer acciones tan demandantes. Sí hubo que cerrar algunos comercios, particularmente lugares en donde se reunía mucha gente, restaurantes, cines, estadios de fútbol sin público, pero prácticamente la actividad económica se bajó muy poco y todo se pudo reanudar a partir de la 3ª semana después de que tuvimos el inicio o el descubrimiento, porque ya había iniciado unas semanas antes, pero no habíamos descubierto el virus, ni los gringos, ni los norteamericanos, ni los canadienses. En este caso, por un lado, la única acción que hay para poder frenar el crecimiento de esta pandemia es el distanciamiento social, y por eso ha tenido que ser tan severo. Afortunadamente también ha dado tiempo, que es lo que se está haciendo ahorita, de poder preparar los hospitales para poder recibir a los pacientes graves y que no la demanda de servicios pueda hacer colapsar los hospitales o generar un caos social. La curva sigue creciendo, pero todavía no estamos en el punto más alto. Ojalá y no llegue a pasar esa situación de colapso, porque sí es muy delicado por decisiones éticas que se tienen que tomar, a veces de quitar el respirador a un paciente que ya no tiene prácticamente remedio para ponérselo a otro que pueda tener posibilidades de sobrevivir. En aquellos tiempos no llegamos a estar en esa fase. Sí hubo mucha demanda de consulta, movilizamos las 1,500 caravanas de la salud que teníamos en todo el país, y esto nos permitió atender a la gente rápidamente y cerca de su casa antes de que llegaran al hospital a partir del 3er día. Déjame interrumpirte ahí, doctor, porque tocaste un punto que nos lleva a la serie de preguntas que el ciudadano común está esperando, que el ciudadano común está lanzando estos señalamientos, estas dudas, y lo disemina a través de las redes sociales. 11 años después de la influenza, hoy la tecnología la tenemos al alcance de la mano y eso nos permite estar platicando contigo. Las preguntas incómodas, si tú me lo permites. ¿Es verdad la pandemia? ¿Es verdad y es necesario que estemos 2, 3, 4 meses en nuestros domicilios?
Es verdad, como dijo el presidente de los Estados Unidos, que inyectándonos cloro se cura. Es verdad que con paracetamol, limón y agua caliente que nos tomemos se cura. ¿Todo esto es verdad o es mentira? ¿Hacia dónde tenemos que ir como sociedad, doctor? Mira, primero, la realidad de esta situación es contundente. No se puede inventar una cantidad de desgracias a nivel mundial inventando una enfermedad. Los pacientes ahí están, las personas que fallecieron ahí están. Esto también, este escepticismo se dio cuando nosotros enfrentábamos al H1N1. Pero les decía, a ver, si yo tuviera la capacidad de convencer a los líderes mundiales de algo que no sea cierto, pues no estaría yo aquí en México, obviamente estaría en otro lugar. Y si estamos viendo todos los días, porque los medios de comunicación no van a inventar las escenas, no van a inventar a los enfermos, no van a inventar a los muertitos, no van a inventar todas estas tragedias que se están viviendo. O sea, en ese sentido la gente no debe de dudar, pero ni un ápice, es totalmente cierto. Segundo, es verdad que el único mecanismo que se tiene ahorita para contenerla es el distanciamiento social. El distanciamiento social significa quedarse en casa. Si eso no se hace, la etapa que estamos viviendo, ya la fase 3, en transmisión comunitaria extendida, pues va a hacerse muy importante y va a ser incontrolable y puede provocar que haya dentro de ese porcentaje de pacientes graves o que necesitan terapia intensiva, 15 y 5%, va a traer como consecuencia que se desborden los hospitales, que no hay espacios para la gente y que nos pueda tocar a nosotros mismos, de llegar ahogándonos porque no podemos respirar, necesitamos que nos intuben, nos pongan un ventilador, pero resulta que no hay porque es demasiada la gente que en un momento dado se puso grave, y se pone grave en un momento dado porque no tuvimos la disciplina de aguantar un poquito más para que la curva no crezca exponencialmente, sino que sea una curva que sea más plana, y que ciertamente prácticamente todos, por lo menos el 70%, nos vamos a contagiar entre este año y el otro. Pero es muy diferente que en un momento dado tengas 20,000 gentes que necesiten un respirador y una cama de terapia, que no las hay en el país, ese número, a que tengas 2, 3,000, 4,000 o hasta 7,000, 8,000, y sí los puedas atender, pero dé tiempo a que esos pacientes se mejoren y salgan o desgraciadamente fallezcan y desocupen ese espacio para que otra gente pueda entrar. Si vienen todos de golpe, el caos va a ser muy importante. A ver, doctor, déjame retomar el punto. Son las preguntas incómodas, si me lo permites, pero tocaste un punto muy importante. Este espacio se llama La Voz de los Líderes y no podemos dejar de agradecerte tus minutos de tiempo que nos otorgas y de decirle a quienes nos están sintonizando que en el mundo entero las instituciones públicas y privadas de educación y de gobierno y de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de innovación han reconocido el esfuerzo que tú encabezaste hace 11 años desde México para el mundo. ¿Qué opinión te merece a ti la actitud, el comportamiento que hemos tenido los mexicanos y los latinoamericanos en este mes y medio, 2 meses? Y te lo señalo así, circunscribiéndolo a la parte latinoamericana, porque en Europa ya llevábamos 2 meses atrás con el problema. ¿Qué opinión te merece lo que estamos haciendo los latinoamericanos en este sentido? Mira, al igual que como pasó en el 2009, creo que la mayoría de los ciudadanos mexicanos hemos respondido al llamado de las autoridades, al quedarnos en casa. Hay otros factores que a veces lo impiden y hay que entender. Hay, por tanto, trabajador informal, muchas personas que van al día, que si un día no trabajan, no comen, y que la mayoría de ellos son comerciantes, entonces que tienen que salir a vender sus productos, y que eso es lo que les impide quedarse en casa, porque si no, ese o más días van a estar realmente con un problema grave para poderse alimentar. Por eso también hay que entender,
hay que ayudarlos para que puedan traer un cubreboca, para que puedan protegerse de no contagiarse. Hay que pedirles que no se aglomeren, que se distancien por lo menos para que no se contagien y que eviten precisamente esas situaciones de ir a donde hay aglomeraciones, pero que si tienen que salir para poder comer o vivir, pues es perfectamente comprensible. Yo creo que eso es inevitable. Es que estamos hablando de pueblos diferentes, los pueblos europeos, en donde el índice de desocupación de empleos formales es muy bajo. Entonces, esa gente tiene un empleo formal y si no va, pues no va a pasar nada porque tiene su retribución. Pero una gente aquí en México, en Latinoamérica, que vive el día y que realmente vive por su trabajo de cada día y que lo hace de manera ambulatoria e informal, no es la misma situación. Por eso yo los entiendo, pero creo que la participación ha sido muy buena. Y se me quedó pendiente el responderte la pregunta en relación a la ingestión de cloro, de productos clorados. Correcto, porque te lo iba a preguntar nuevamente, pero a ver, adelante, doctor. Eso es gravísimo. Ahí dice mismo en las botellas, o sea, esos productos no se pueden ingerir, no se deben ingerir. Empezamos a ver pacientes que llegaban con la garganta quemada por haber ingerido cloro. ¿Te tocó también a ti en tu momento? Bueno, en el hospital que llegaban pacientes que estaban dañados de la garganta porque habían ingerido cloro y eso se va hasta el estómago y quema y entonces hay una faringitis y esofagitis cáustica se llama. Lo más frecuente que veamos es por sosa cáustica, por error, que los niños se la ingieren y se destrozan el esófago. Entonces, tomado es fatal, mortal. Si se toman grandes cantidades, por supuesto. E inyectado peor, ese sí no hay pierde, ahí sí el riesgo de morirse es casi absoluto. Entonces, por favor, no obedezcan eso, no crean con eso, porque también ha habido tantos remedios que son mitos, que haciendo gárgaras con cloro, a lo que me refería, o con X o Z sustancias, esos son mitos todos, eso en realidad... Ni el paracetamol, ni el Naxen, ni el naproxeno ayudan contra el coronavirus. Ayudan, no, contra el coronavirus, absolutamente ni. No hay todavía, acaban de decir en Estados Unidos en un estudio con el Remdesivir, que es una antiviral que aparentemente es útil, sin embargo, cuando ves las diferencias estadísticas no son tan amplias, por eso es que la OMS todavía no lo reconoce como un tratamiento. No hay ningún medicamento actualmente que podamos tener toda la certeza como el oseltamivir contra el virus de la influenza, contra el coronavirus. Doctor, estamos platicando contigo en esta La Voz de los Líderes. El Instituto Iberoamericano Más Gobernantes Líderes tiene prácticamente casi 15 años trabajando para reconocer a los servidores públicos y a los gobernantes, porque reconocemos que ustedes, quienes han tenido y quienes tienen la función pública de dirigir los destinos de una porción de la raza humana, es algo que merece la pena por lo menos darles las gracias. Y de ahí partir hacia el reconocimiento, que es lo que hacemos en este instituto. Y nosotros te agradecemos, vuelvo a insistir, tu espacio de tiempo, y estamos platicando contigo con la experiencia que tienes como profesional de la salud, como un médico que te conocemos y que regresaste después de tus cargos públicos a atender a tus pacientes en tu consultorio particular. Y eso nos da una muestra muy clara del tipo de personalidad que eres. Sin embargo, déjame decirte, no puedo dejar mi tentación de hacerte 2 o 3 preguntas de orden político. ¿Qué opinión te merece, si me lo permites, esto que hablábamos de ingerir el cloro o no, la política y el desempeño de Donald Trump? Bueno, mira, la verdad es que en muchas cosas, obviamente no estoy seguro, ni estoy, no pienso como él lo piensa, ¿no? Las acciones que tiene. Fue una irresponsabilidad esa afirmación que hizo. A veces creo que no piensa y las dice así. Sin embargo, hay otras cosas positivas.
el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de los empleos en Estados Unidos, la mejora de la economía, son cosas innegables. Entonces, pues esa es ya una situación que el pueblo norteamericano tendrá que evaluar ahora que en diciembre se enfrente, en noviembre, vayan a las urnas a tomar esta nueva decisión. Pero sí, por supuesto que para los políticos a veces es muy fácil querer hablar de todo sin saber de muchas cosas, y en cuestiones de salud eso es muy delicado. Ahora hablemos del pueblo mexicano. En tu opinión, doctor, ¿cómo lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador y cómo lo está haciendo Hugo López-Gatell? Bueno, Hugo estuvo con nosotros en la pandemia del 2009. Él era el director de epidemiología. Entonces fue parte del equipo y él vivió la pandemia con nosotros y después se quedó hasta que yo salí de la secretaría. Entonces, además es una gente preparada. Sí ha habido algunos resbalones o algunas diferencias de criterio. Por ejemplo, yo siempre he afirmado que creo que hay que hacer más pruebas. Y esto yo lo apliqué cuando fui secretario, cuando la influenza, porque tenía la obligación de saber con certitud si realmente todos los casos que estábamos enfrentando era H1N1 nuevo, porque había H1N1 estacional, había H3N2, había B, y al hacer las pruebas con PCR podíamos discriminar perfectamente y fuimos midiendo cómo fue creciendo la epidemia y cómo fue decreciendo y cuando ya prácticamente la habíamos vencido. Ahora se ha aplicado la estrategia Centinela, que entre comillas no se explicó desde el principio, sino hasta después, que consiste en muestrear nada más una parte de la población, 12% aproximadamente, un poco menos, y de ahí extrapolar en los números. Pero creo que, estando todavía en época de influenza, muchos casos se pudieron haber confundido. De hecho, hubo muchas muertes que se quedaron en el certificado de defunción como neumonías atípicas y que no se reconocieron que pudieran haber sido de coronavirus. Y ahora sí, hace 2 o 3 días, el doctor López-Gatell dijo, todas las muertes por neumonía atípica son por coronavirus. Entonces, ha habido así algunas variaciones también. A ver, los casos confirmados pues son nada más 17,000. Bueno, pero si los multiplicamos por 8, pues ya estás hablando de 140,000. Entonces, estas dudas, estas diferencias en las cifras es lo que genera a veces desconcierto y escepticismo. ¿Y estás de acuerdo, doctor? Lado, bueno, dime, perdón. Sí. No, digo, por otro lado también, pues arrancó esta campaña de quédate en casa muy buena, yo creo que ha sido muy importante, pero desgraciadamente las autoridades superiores a veces no lo obedecían. Entonces hay una contradicción, como este señor me dice esto y el otro señor me muestra otra cosa. Esas son las cuestiones pues, que no deben de suceder. Afortunadamente ya después la palabra que ha prevalecido es la de los científicos o los técnicos, como les llaman, que creo que es como debe ser. Correcto. Para ponerle nombre, al principio Andrés Manuel lo hizo mal y después entendió las indicaciones que estaba instrumentando quien está a cargo de toda esta estrategia en México, que es el doctor López-Gatell. Doctor Córdoba, nosotros en días anteriores anunciamos esta plática contigo y recibimos una cantidad importante de preguntas, de felicitaciones, de cuestionamientos, de gente de todo el continente, de personas de Panamá, de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Honduras, preguntando qué es lo que debemos hacer de aquí, abril 30, a mayo 30, a junio 30. Y hay quienes también se preguntan, ¿cómo vamos a llegar al fin de año con esta situación? Bueno, lo primero es que debemos de tener confianza en nuestras autoridades y seguir las recomendaciones, porque si la curva siguiera creciendo de manera sostenida, no sea plana y no se baje el número de casos, entonces pues ellos mismos se van a dar cuenta que no se pueden recuperar las actividades normales y habrá que esperar, como han esperado en otros países, porque el volver a las actividades normales prematuramente puede traer un rebrote mucho más grande. O sea, yo creo que nos van a advertir
pues ya según vaya pasando los días de mayo, cómo vamos y si realmente podemos ir recuperando esta actividad. Segundo, ya lo he mencionado y muy claramente, hay partes del país, nuestro país es un mosaico geográfico, en donde hay muchas comunidades, de hecho mencionaban alrededor de 1000 pequeñas ciudades, sin contagios o muy pocos contagios, y no cerca de una ciudad donde hay muchos contagios. Entonces esas comunidades, eventualmente, de seguir así, podrían empezar las actividades, como se ha mencionado, el 17 de mayo, con muchas precauciones. Al regresar a las escuelas habrá que hacer tamizaje, filtros, ver a todos los niños que van llegando. Si uno está enfermo hay que regresarlo a casa, en fin, tener gel, ponerles, desde mi punto de vista, el cubreboca, aunque sea controversial, pero si hay mucha gente reunida en un lugar, es mejor que estén con cubreboca. Incluso hemos visto ahora fotos de los salones de clases chinos, en donde tienen hasta unas barreras no muy altas que separan niño de niño. Entonces, todas esas precauciones van a ser útiles para que no haya ese rebrote. Y también en el caso de las empresas, si se quiere volver o abrir más pronto, creo que puede hacerse. Habrá que también tener esos filtros, y también si los empresarios tienen la capacidad de costear las pruebas rápidas, que ya muy pronto vamos a tener pruebas muy rápidas y bastante efectivas, pues hacerles las pruebas a todas las personas que lleguen o todos los trabajadores que regresen, para ver si ya no tienen el virus o si ya lo tuvieron y ya tienen anticuerpos y entonces ya no son riesgo, para tratar de tener a los trabajadores la mayor parte o la mayor cantidad que se pueda ya activos y con la tranquilidad de estar trabajando, sin olvidar que deben de guardar esa distancia de por lo menos 2 metros, que deben de ir con cubreboca, que deben de evitar el saludo de beso, etcétera, estarse tocando los ojos, en fin, y tener gel antibacterial en todos lados, y la forma de que sus trabajadores se laven las manos frecuentemente. Con esas acciones el riesgo de transmisión va a bajar mucho, incluso en estos espacios, y puede recuperarse la actividad económica, que es tan importante. Doctor, déjame hacerte las últimas 2 preguntas, porque sabemos que tienes pacientes que están esperando obviamente su cita, y te agradecemos nuevamente y te felicitamos por seguir tu trabajo y tu desempeño como médico connotado. Tú estás en Guanajuato, en México, y te pregunto en la parte política. La pandemia no reconoce partidos políticos, no reconoce corrientes políticas, ni tampoco reconoce niveles socioeconómicos en el mundo. Con la experiencia que tú tienes de hace 11 años de la influenza a nivel mundial, y hoy que estamos viviendo el coronavirus, yo te pido, en esta primera de las últimas 2 preguntas, te pido que te dirijas directamente a la cámara y le hagas llegar un mensaje a aquellos que sí creemos y a aquellos que no creemos en el peligro, en la dimensión de esta enfermedad y lo que nos puede pasar hacia adelante si hacemos o no caso a las disposiciones de las autoridades encargadas en la materia, por favor. Bien, qué bueno que me lo preguntas y me das esa oportunidad. Yo sí quiero decirles a todos los ciudadanos de América que es muy importante obedecer a las autoridades, porque estamos viendo lo que está pasando en otras partes del mundo y esto no es un engaño. Que si no nos resguardamos y tomamos todas las precauciones para evitar infectarnos, y en particular la gente mayor de 60 años, el riesgo de contagiarse es muy alto. El virus no discrimina. El virus contagia desde un bebé hasta una persona que tenga más de 90 años. Por supuesto, el riesgo es mayor cuando se tiene más edad, cuando se tiene otras comorbilidades, como es ser obeso, tener diabetes, estar enfermo del corazón, ser hipertenso, tener cáncer. Entonces esas personas tienen que tener todavía más cuidado. Sin embargo, los jóvenes no pueden descuidarse, porque también los jóvenes pueden ser afectados por el virus y afectados de manera grave. Y lo más importante también es que cuando se tienen los síntomas
hay que consultar, ya sea por teléfono, para ver si hay necesidad de que vayan al hospital para revisarlos. Un dato de alarma es la falta de aire. Si lo único que se tiene es un poco de calentura o hasta 38,5, o dolor de garganta, tos, pues puede estarse resguardado, pero hay que avisar a la autoridad o tener un médico a la mano que lo pueda uno ver para tener la certeza, y si es posible hacerse la prueba para tener ya la absoluta certeza. Pero no hay que descuidarse, porque si uno no cree, si no obedece, esto puede durar más tiempo, porque el virus va a estar con nosotros, insisto, durante este año y el próximo, pero podemos nosotros caer en ese grupo de enfermos graves que lleguemos al hospital y muramos porque no haya un espacio para que nos atengan. Es una cosa seria. La letalidad de este virus, para el virus de la influenza era un poco menos de 2, para este es casi 7. Entonces de cada 100 se mueren 7. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no es una cosa sencilla, es una cosa seria, y solamente con el concurso y el apoyo de todos vamos a salir adelante, que seguramente así será, para poder restablecer ya con seguridad todas nuestras actividades habituales, pues por lo menos ya en el mes de julio vamos. Doctor, y mi última pregunta, ¿cómo debemos tomar los ciudadanos del mundo los cambios sociales, políticos, económicos, tecnológicos, de cuestiones morales, de cuestiones de valores sociales? Este cambio que nos ha impuesto esta pandemia del COVID-19 en el año 2020, hacia dónde se dirige la humanidad, hacia dónde se dirige el continente americano, hacia dónde se dirigen los países del tercer mundo, como se llama o como se le menciona en el ámbito mundial, hacia dónde se dirige México, hacia dónde vamos. Bueno, cualquier amenaza grave a la supervivencia debe hacernos reflexionar. Este virus, por ejemplo, nos ha mostrado lo pequeño que somos, más pequeños incluso que el virus, porque nuestra vida se puede poner en riesgo en un momento. Entonces, ojalá que esto que estamos viviendo nos sirva para reflexionar primero en que hay valores superiores que la riqueza o que otro tipo de aspiraciones que uno pueda tener, y que es una oportunidad para cambiar muchas veces la actitud que tenemos para con los demás, de ser más solidarios, de ayudar a aquellos que están en situaciones muy complejas, o de servirlos incluso como hacemos los médicos, ¿verdad? Arriesgando, y en eso mi reconocimiento para todo el personal de salud que arriesgan su vida para tratar de salvar la vida de los demás. Creo que la vida, el desarrollo en el mundo de las nuevas situaciones va a ser diferente. Vamos a vivir en un mundo con muchas diferencias, y que ojalá el apoyo de los gobiernos sea suficiente, aunque tengan que endeudarse, para lograr que muchas familias después de la epidemia o durante la epidemia no vayan a perecer precisamente por problemas económicos de supervivencia. Ojalá y este apoyo se dé, y que también las empresas vuelvan a florecer, y que volvamos a tener un mundo equitativo, pero económicamente y sobre todo ambientalmente sustentable. Hemos visto por ahí imágenes preciosas de lo que ahora sucede en el mundo al no tener contaminación, y cómo los animales están retomando sus nichos. Ojalá y todas esas experiencias nos sirvan para seguir creando, tratando de tener un mundo mejor para todos. Doctor, pues no nos queda más que primero darte las gracias, y más aún con este último mensaje que nos diste, por darnos este tiempo de tu agenda. Sabemos que tienes gente ahí esperando en tu consultorio. Darte las gracias por la experiencia, por tus opiniones, por tus apreciaciones, por el tiempo para el Instituto Iberoamericano Más Gobernantes Líderes, y para todo el continente iberoamericano que nos está haciendo el favor de sintonizarnos. Si nos lo permites, te voy a comprometer a seguirte molestando y marcando en las fechas siguientes, en tanto dure esta circunstancia en México y en Latinoamérica,
y te deseamos la mejor de las suertes. Reconocemos en ti a un profesional en el más estricto sentido de la palabra. Te seguimos desde tu desempeño en la Universidad de Guanajuato, en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como legislador, como titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y hoy como un médico particular que atiende a sus pacientes y que tienes un don de gente excepcional. Muchísimas gracias, doctor José Ángel Córdoba Villalobos, por este espacio, y te enviamos nuestros mejores deseos para ti, para tu familia y para todos, para toda tu gente, para todo tu círculo. Gracias, Antonio. Igualmente, gracias por esta invitación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Es el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, un médico connotado, médico mexicano, reconocido en el mundo por haber tenido la oportunidad, la suerte, el reto de enfrentar hace 11 años la influenza, la pandemia de la influenza, la H1N1, y de México haberle mostrado al mundo la dedicación, la estrategia y la experiencia desde el servicio público para mantener bajo cuidado a los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido. Estamos próximamente el martes con ustedes, y saben ustedes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, y a través de nuestra página www.maslideresdeiberoamerica.com. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy buen día. Hasta pronto.